Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Las Cosas Como Son. Nos preguntaron mucho en nuestros anteriores videos sobre el Talmud, la Torah oral, la Torah escrita, la Mishnah, porque hemos mencionado mucho en estos videos estos conceptos y en esta edición vamos a aclarar todo sobre todo lo que el tema de la Torah oral, la Torah escrita y todo el desarrollo hasta hoy en día. Bienvenido Rav Chicurel, qué bueno que tenemos la oportunidad de estar contigo y aclarar estos temas tan importantes y centrales en el judaísmo. Bueno, hablando un poco sobre las preguntas que nos hicieron, una que recuerdo muy puntualmente es, por ejemplo, cuando hablamos en la edición pasada sobre Rosh Hashanah, sobre todas las costumbres de Rosh Hashanah, alguien preguntaba, es que yo abro la Biblia y encuentro que hay que sacrificar un cordero y no hay nada en la Biblia acerca de todo lo de la manzana y todo eso, entonces... bueno, y nos preguntan también qué es el Talmud, qué es la Mishnah, todo. Entonces realmente vale muchísimo la pena quedarse hasta el final de este video para poder entender todo, las cosas como son. Claro. Ok. Bueno, comenzamos, creo que lo inicial es la Torah escrita. Lo que le llamamos la Torah escrita es lo que todos conocen como la Biblia. La Biblia. Y está dividida en 5 libros, que lo llamamos el Pentateuco. Platícanos un poquito sobre este tema, quién lo entregó, cuándo lo entregó, cómo está dividido, cuando hablamos un versículo, un capítulo y todo este tema. Ok, para ser lo más exacto posible, hay que hablar de la Torah y el Tanaj. La Torah, como bien decía, son los 5 libros que fueron transmitidos por Moshe, Moisés. Es el libro de Bereshit, que se traduce como Génesis, Shemot, Éxodo, Vaikra, que es Levítico, después viene Bamidbar, que es Números, y Devarim, que se traduce como Deuteronomio, que es repetición. Esos son los 5 libros de la Torá. Ese es el núcleo del judaísmo. Y después de eso vienen los profetas y los escritos, Neviim y Ketuvim. A todo ese conjunto se le llama la Biblia judía. Se compone, contando los 5 libros de la Torá, son 24 libros del Tanaj. Pero evidentemente es una diferencia abismal hablar de los 5 libros de la Torá y luego los libros de los otros profetas. Porque aunque hay algunas mitzvot, algunos preceptos que surgen del resto de los libros del Tanaj, las 613 mitzvot, es decir, todo lo que es el judaísmo sale exclusivamente de la Torá, de los 5 libros del Pentateuco. Entonces eso es con respecto a la Torá escrita. Es muy importante puntualizar que el judaísmo no es lo que deriva solamente de la Torá escrita, porque eso es algo que confunde. Mucha gente piensa que el judaísmo tiene que ser lo que deriva de la Torá escrita tal cual. Y eso es un error total, porque de hecho hubo sectas disidentes del judaísmo en la época antigua, como por ejemplo los saduceos, que argumentaban justamente eso, que si algo no estaba tal cual, textualmente escrito en la Torá, entonces esa no era la voluntad divina. Y hoy creo que tenemos que explicar mucho esto, que el judaísmo es lo que deriva de la Torá escrita y la Torá oral, no solamente la Torá escrita. También sería imposible entender la Torá escrita sin una Torá oral, porque la Torá escrita carece de explicación a veces. A veces en la Torá escrita dice, te sentarás 7 días en unas cabañas. ¿Qué son esas cabañas? Me siento encima, abajo, ¿cuánto tienen que medir? ¿Qué significa sentarse ahí? ¿Me siento y ya? ¿O tengo que comer? Entonces creo que es a fuerzas cuando una persona lee la Torá escrita, requiere una explicación. Requiere de la Torá oral que explique esa Torá escrita. Y ahora sí, ya nos metemos, creo que a la Torá oral, ¿no? A mí me gusta mucho abordar el tema de la Torá oral con una mitzvah en particular, que es la mitzvah de santificar los meses. Porque esta mitzvah es algo completamente cósmico, es algo que depende de un hecho cósmico, que es el novilunio, cuando se renueva la luna. Y es algo que se puede medir, y de hecho hoy en día lo medimos cósmicamente con minutos y segundos. Y a pesar de eso, que es algo que
se puede medir, Dios pide que haya un testimonio de 2 personas que hayan visto la luna nueva y que vayan al tribunal, al Sanedrín, y que testifiquen que vieron la luna nueva para entonces santificar el mes. Yo creo que este es un ejemplo muy importante de qué es lo que Dios quiere con respecto a las mitzvot, los preceptos, y la humanidad, los seres humanos. Porque si la Torah fuera impositiva, si la Torah se tratara de así yo digo y así se hace, entonces el mejor ejemplo sería algo cósmico, como el día y la noche o el mes, cualquier cosa que esté más allá del debate. Y justamente en ese caso Dios lo que quiere es de que vayan 2 personas a testificar que vieron la luna nueva. Entonces ahí la Torah habla claramente de que se busca el involucramiento de la mente humana, que sea quien entienda y aplique el mensaje divino. Hay un filósofo que yo admiro mucho que se llama Emmanuel Levinas, que habla acerca un poco de este tema y dice, sintetizando la idea que estaba diciendo, que Dios quiere que la humanidad sea no infantil, que solamente acate el mandato divino, sino que la humanidad debe ser madura, adulta, y que pueda entender el mensaje divino y aplicarlo a la realidad de cada época y a la realidad de cada momento. Entonces yo creo que esa mitzvah, el precepto del novilunio, del mes nuevo, nos habla mucho de, hey, ustedes tienen que pensar cuándo podría ser el nuevo mes y entonces estar abiertos para recibir a los testigos, y los testigos son los que tienen que ver y decir que vieron la luna nueva, a pesar de que el tribunal podría haber determinado cuál es el nuevo mes o en qué momento es el nuevo mes, sin involucrar a nadie más. El hecho de que Dios quiere involucrar a la gente nos muestra que tenemos que usar nuestra cabeza, que tenemos que usar nuestro raciocinio para analizar, cuestionar e interpretar muchas veces la palabra de Hashem, la palabra divina, a través de la mente humana. Y esa es la gran sociedad que quiere Dios con los seres humanos. Sí, increíble. Esto me hace pensar en por qué fue oral. ¿Por qué Dios entregó un libro escrito y entregó oralmente la explicación de ese libro? De acuerdo a la tradición rabínica, el día que la Torah oral tuvo que ser escrita fue un día de duelo, fue un día de luto, porque estamos minimizando al colapsar la mente, al colapsar las ideas y convertirlas en un libro escrito, ese sí, por personas. La Torah es un libro transmitido de Dios hacia las personas, pero los libros rabínicos, que vamos a analizar en un momento más, al tener que colapsar esas ideas y convertirlos en una idea escrita, estás minimizando la idea. El día que se tuvo que escribir la Torah oral para que no se perdiera todo lo que ya existía, entonces es un día de luto porque se está de cierta forma limitando el pensamiento a través de ponerlo en letras negras sobre papel blanco. Lo estás haciendo ya como determinado. Y eso es lo que de alguna forma le quita su brillo. Sin embargo, la mente, cada vez que tú opinas, cada vez que tú analizas, cada vez que tú piensas, vives esa Torah, la vives, la estás recibiendo, como también lo dice el Talmud, semejima devarim kenetinatam misinai. Es tan alegre lo que se estudia cuando se estudia en vivo, tan alegre como el mismo día que fueron entregados en el monte de Sinai. Por eso la Torah oral es la parte nuclear, central de la Torah viva. Si la Torah solamente fueran las 2 tablas de la ley o la Torah escrita, pues sería algo arqueológico, no sería algo vivo. Ahora, un poquito siguiendo esta pregunta de por qué tuvo que ser oral, platícanos un poco de la parte de la transmisión. Al momento de estar en un libro, se encapsula esta idea en lo que está escrito. Y todas las preguntas, toda la relación que tienes con el que está diciendo esa idea y por qué la está diciendo y el entendimiento global de lo que está diciendo se ve dañado. ¿Qué opinas en ese tema de que no se escribió la Torah oral
de que tuvo que darse oralmente para que los rabinos y los maestros le expliquen a los alumnos. Bueno, justamente eso es lo que hace que la Torah esté viva. Vamos a poner un caso práctico para poder imaginar algo, ¿sí? Hace miles de años, antes de que existieran los libros de la Torah oral ya escritos, por ejemplo, sabemos que existía un debate. La Torah dice, Lo yabó Amoní Bikal Hashem, que el amonita, así tal cual, él, en artículo masculino, el amonita, no puede formar parte de la congregación de Dios. ¿Por qué? Porque en particular el pueblo amonita había hecho algo en contra del pueblo de Israel, muy fuerte, y Dios simplemente mantuvo a raya a los amonitas y a los moabitas, amoní o moabí. Y entonces Ruth, quien es la máxima exponente de los prosélitos en la historia del judaísmo, Ruth, una mujer de Moab, va con su suegra Naomi después de haber quedado viuda de su esposo, llegan a Israel y ella quiere convertirse al judaísmo. Y entonces existe todo este debate en esa época de si la Torá solamente prohíbe la inclusión de los varones de Moab, los hombres de Moab, lo llamó Amoní, que el amonita no puede formar parte de la congregación y el moabita en masculino y no en femenino. ¿Y cuál es la lógica detrás de eso? Que lo que la Torá reclama a los moabitas es que en lugar de salir al camino con pan y agua para recibir a los hijos de Israel, descendientes de Abraham, que había salvado en su momento, siglos atrás, a el padre de Amón y Moab, que era su sobrino Lot. Recordarás la guerra que hubo donde Lot fue secuestrado, y entonces, en vez de ser agradecidos, fueron completamente malagradecidos y buscaron el mal de Israel, buscaron maldecir a Israel, buscaron aniquilar a Israel de alguna forma. Entonces, ¿quién tendría que haber salido al camino con pan y agua? Pues evidentemente los hombres, y las mujeres no. ¿Por qué? Porque se espera que los hombres sean las personas que llevan las cosas y las mujeres, por el recato que implica el contacto entre dos personas que no tienen una relación. Entonces, si las mujeres, la Torah nunca va a pedir que las mujeres sean las que salgan con pan y agua a recibir a los hombres de Israel, porque eso es algo que carece de lógica, porque no es recatado que las mujeres vayan a recibir con pan y agua a visitantes, a la calle, hacia afuera. Entonces, de ahí se deriva que el reclamo de la Torah nunca puede ser para las mujeres de Moab ni de Amón, solamente para los varones, para los hombres, sustentado en el texto que habla en masculino. Amoní, lo llamó Amoní, lo llamó Moabí. No puede venir el amonita, no puede venir el moabita. Ese es un ejemplo de Torah oral en algo extremadamente claro, que se entiende del propio texto, pero está sustentado también por una lógica. También hubieron cosas que se entregaron de Dios a Moisés en el monte de Sinai oralmente, y así fueron transmitidas generación tras generación, y no dependen de una interpretación del texto. Dependen de una transmisión oral clarísima de Dios a Moisés, y así fue transmitida oralmente. Bueno, hasta que se escribió la Mishnah, que es el compendio de leyes. Queremos enseñarles ahorita un poquito de los libros que hay. Yo sé que tú me estás entrevistando a mí, pero te voy a hacer yo una pregunta a ti, ¿no? Y se la hago a toda la audiencia. Hay cosas que van sucediendo en las diversas épocas que no existían hace 1000, 2000 años. Hablemos, por ejemplo, de los trasplantes de órganos, ¿no? Si tú sellas la Torah, si tú la encierras, es imposible entonces que la Torah te pueda dar una respuesta para algo que surge después, para algo que surge miles de años después. Entonces, la Mishnah, a la que haces referencia tú ahora, es un texto muy, muy interesante porque tiene todas las opiniones de todos los rabinos sobre cierto tema, ¿no? Y entonces, a lo mejor otro día hacemos un video sobre los trasplantes de órganos. Pero hay algo en alguna Mishnah que puede ser que no tiene nada que ver con el tema, pero que mencionará
por ejemplo, quién se considera vivo, quién se considera muerto, o cuáles son los síntomas físicos para determinar quién está muerto. Y entonces a partir de ahí puedes establecer si se puede, si está permitido trasplantar un órgano en vida o después de muerte, que es un tema súper apasionante. Pero por eso la Mishnah, que aquí tenemos, es un libro. La Mishnah son, si no mal recuerdo, alrededor de 60 y pico de tratados. Creo que son 63. 63 tratados que hablan de todos los temas legales del judaísmo. Por ejemplo, aquí tenemos este volumen que habla acerca de Zeraim, que son semillas, que significa todo lo que tiene que ver con la tierra. Y ahí está, por ejemplo, el tratado de las bendiciones o el tratado del séptimo año, etcétera, ¿no? Pero para todos los que hemos tenido la bendición de estudiar Mishnah y Talmud, aquí lo que vamos a encontrar es el texto central, donde tienes la Mishnah o el fragmento de la Mishnah, y después viene todo esto que son explicaciones. Es decir, la Mishnah es un libro que trae todas las opiniones sobre un tema determinado para que pueda tener mayor análisis. Nosotros sabemos siempre, por ejemplo, que cuando discute la mayoría con la minoría, la ley sigue a la mayoría. ¿De dónde lo sabemos? ¿Por qué? Tú dime, ¿por qué seguimos la opinión de la mayoría y nunca la minoría? Aharé Rabim Leatot. Es una ley de la propia Torah. La propia Torah nos dice que tenemos que seguir la opinión de la mayoría. Entonces, ¿qué tal si había un rabino que era, vamos a poner, Rabí Yoshua, ¿sí? Que opinaba ciertas cosas con respecto a cuándo tenía que ser Yom Kippur? Y la mayoría estaba en su contra. ¿Para qué incluyes la opinión que es uno solo, Yahid, Keneged Rabim, uno solo en contra de la mayoría? ¿Para qué incluyes la opinión de la minoría? Porque es probable que a través de eso tú puedas hacer comparaciones y tú puedas entender las cosas a fondo. Y entonces también la opinión de la minoría no es de que es algo tonto o algo superficial que no se tiene que tomar en cuenta. En algún momento esa opinión te servirá también para poder establecer otra cosa similar. Y por eso la Mishnah no es un libro determinista, es un libro abierto que incluye todas las opiniones de todos los sabios que existieron alrededor de más o menos 600 años. El trabajo de la Mishnah empezó cuando se hizo el segundo templo, cuando se regresó de Babilonia. Más o menos 40 años después de que se hizo el segundo templo, comienza el periodo de la Mishnah y termina hasta el año 220 de la época actual. Es un periodo de alrededor de 600 años, de opiniones y opiniones y opiniones y opiniones que se fueron acumulando hasta hacer este compendio sin determinar. Hay reglas. Sabes que la opinión es como la mayoría. O siempre que discuten dos sabios entre ellos, sabes como quién se establece la ley. Shammai y Hillel, siempre que discutían ellos, que eran dos grandes sabios, o sus escuelas, sabes que la ley sigue siempre la opinión de Hillel, que eso también hay que explicarlo otro día. Pero, entonces, ¿para qué incluyes la opinión de Shammai? No, bueno, porque queda abierto y entonces hay un fondo lógico y un fondo argumental para poder basarte en todas esas ideas para cosas que pueden surgir en el futuro. Tenemos acá la Mishnah y después de la Mishnah tenemos el Talmud. El Talmud, aquí se encuentra un Talmud babilónico en donde se menciona la Mishnah y después viene, como dicen, una marea de opiniones, de interpretaciones, de discusiones sobre lo que dijo la Mishnah y también se siguen con muchas leyes rabínicas para la época, para todas las épocas que vieron los rabinos, como dijimos, que la Torah es algo vivo, es algo que las personas tienen una opinión válida y se pueden aumentar cosas y se pueden cuidar también las mitzvot. Muchas de las mitzvot se estaban perdiendo por situaciones, entonces los rabinos hicieron barreras para que no se pierdan las mitzvot y se hizo el Talmud, creo que las obras más increíbles. También se habló de ciencia de la época, se habló de medicina, muchísimas cosas. Interesantemente se hacen dos Talmud, uno en Babilonia y uno en Jerusalén. Y no sé si se conocían el uno de otro
al principio de sus creaciones y se hacen dos lineamientos increíbles sobre la explicación, el desarrollo de la Mishnah. Yo creo que el Talmud es el ejemplo exacto de cómo funcionaban las cosas antes de la Mishnah. Porque hablamos de la Mishnah, pero estamos hablando de que la Mishnah, bueno, se escribió cuando se hizo el segundo templo. Pero ¿qué pasa con el judaísmo desde que Moisés entrega la Torá y el pueblo hebreo entra en la tierra de Israel hasta que se escribe la Mishnah? El Talmud nos explica qué pasa. ¿Qué hay? Hay todo un sistema de tribunales, así como lo dice la propia Torá, los sabios, los 70 sabios, ¿no? Estos famosos 70 sabios, que no eran nada más 70. Tú sabes que en cada pequeña ciudad tenía que haber un tribunal de 23, ¿sí? Y estos 23 tenían la capacidad incluso de establecer como juicios penales o juicios hasta capitales, ¿no? Y para cosas de dinero había 3 jueces, un bedín de 3 jueces. Pero así se iban llevando las cosas que eran de mayor impacto nacional o público hasta los 70 sabios que estaban en el templo. Quiere decir, teníamos toda esta estructura de sabios que habían recibido la Torá oral y que debatían entre ellos. Hasta hoy en día, cuando vienen 2 personas y uno dice, tú me debes dinero, yo te pagué, ¿sí? Bueno, yo te presté 100 pesos y yo te pagué de 50, ¿no? ¿Qué es lo que aplica ahí? La ley que aplica ahí, si es que el otro tiene que jurar o cómo comprueba que ya pagó, es una maravilla. Pero el tribunal, aunque ya se sabe en la ley, tienen que deliberar y tienen que dar su opinión. A mí me parece esto, a mí me parece el otro. Lo mismo sucedía en el tribunal de 23 sabios y lo mismo sucedía en el gran tribunal de 70, o que llegó incluso a tener en alguna época, una corta época, la gran asamblea de 120 sabios. Entonces, el Talmud lo que hace es esta narrativa de dialéctica. Yo opino esto, yo opino que lo que tú dices no puede ser, porque tú te basas en esta idea, pero yo me baso en esta otra idea, que está también en la Torá o en el texto bíblico, en el texto del Tanaj, y tú te basas en tu lógica, y hay un debate, y hay una transferencia, y finalmente hay una votación. Y al final de que todo el mundo expone su punto de vista, hay una votación y la mayoría establece la ley, establece qué es lo que se tiene que hacer en ese caso. Y en cada generación o en cada caso en particular se tenía que dar todo este análisis vivo. El Talmud lo que hace es dejarnos un legado transgeneracional, el Talmud de Jerusalén, el Talmud de Eretz Israel, de la tierra de Israel, y el Talmud babilónico, el Talmud de Babel, nos dan esta idea de cómo había esta discusión entre los sabios para poder establecer la ley, y al mismo tiempo nos amplía muchísimo lo que la Mishnah transmite de forma muy sintetizada, porque la idea es que la Mishnah se tenía que memorizar. Son cosas chiquitas para que las puedas memorizar y saberte todas las leyes o las raíces de todas las leyes. El Talmud lo que te da es la idea de cómo debatir, de cómo discutir y cómo llegar a un punto claro al cual se le llama alajá. Que alajá, ¿qué significa en español? Andar. Es algo muy, muy bonito y profundo e inspirador, que nunca se dice, esta es la ley. ¿Sí? Hay cosas que son din, que son la ley, y hay cosas que son la alajá. Cuando llegas a un consenso de qué es lo que se tiene que hacer, se dice, esta es la alajá. Nosotros vamos según la opinión de Rabbi Meir. Andamos tras la opinión de Hillel. Vamos según la opinión de Hillel. Caminamos según esa opinión. Pero siempre se respeta que hubo otras opiniones. Siempre se respeta que había otras ideas. Y a lo mejor, cuando evidentemente hay cosas que son din, que son completamente fuera de debate, que son así tal cual la ley. No hay un debate de si hay un séptimo día que se tiene que guardar. Shabbat es una ley, es un din. Pero hay cosas, muchísimas cosas en Shabbat que lo enriquecen de qué se tiene que hacer o cómo se tiene que hacer. A eso se le llama alajá. Pero ¿cómo llegaron a esa alajá? Debatiendo, compartiendo opiniones, basándose en fuentes, en pruebas, y así se puede tener la certeza de que esa opinión final pues está sustentada en algo y no es nada más una idea loca que a alguien se le pudo haber ocurrido. Ese es el Talmud Babli y ese es el Talmud Yerushalmi. Esa es la gran herencia del judaísmo, que como tú bien lo dices, habla de todo lo que puede existir.
no solamente de leyes religiosas, de filosofía, de medicina, de moralidad ética, de astronomía, de cuántas cosas. Bueno, el judaísmo es el Talmud porque ahí es donde se enriquece la Torah escrita y la Torah oral y nos da la base para lo que seguimos haciendo hoy en día tú y yo, debatiendo, platicando, discutiendo en una dialéctica donde hay un respeto y donde finalmente los dos queremos llegar a la verdad, al emet. Entonces, resumiendo un poquito, tenemos la Torah escrita, que es el Pentateuco y todos los profetas. Después tenemos la Mishnah, que es la Torah oral, escrita después de muchos años. El Talmud, que es el desarrollo y la apertura de la Mishnah. Y después, no acaba aquí. El Talmud se queda abierto, no hay tampoco una ley práctica, qué es lo que tengo que hacer. Y vienen rabinos posteriores, uno de los más grandes que encontramos, que es Maimónides, el Rambam, que cambia el sistema un poquito y empieza a delimitar las leyes y todas las discusiones y todo, como diríamos, el sabor que tiene el Talmud, lo hace a un lado y empieza a poner las leyes prácticas, una a una. Y hace un tratado impactante de 14 libros, le llaman el Yad HaZaká de Maimónides, 14 libros, en donde también divide diferente al Talmud las leyes. El Talmud lo divide de una forma y Maimónides lo divide de otra forma. Y hace un compendio que él quería que fuera el nuevo Talmud. Él quería que los judíos el Talmud lo usen como para el análisis y todo el tema de sabor, pero cuando quieran cumplir la ley judía, se vengan a este libro y puedan decir cómo es. Pero, increíblemente, acaba siendo que Maimónides tiene más explicaciones que el Talmud mismo. Acaba siendo mucho más rico porque no se puede quedar en lo escrito. Se empieza a vivir y hay muchísimas derivaciones. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre el Rambam? Hablando de Maimónides, bueno, simplemente el Talmud, recapitulemos, son 63 tratados de la Mishnah, de los cuales el Talmud llegaron hasta nuestros días, 37 volúmenes de explicación sobre cada uno de esos tratados de la Mishnah. O sea, hay muchas Mishnayot que el Talmud no sobrevivió de esas Mishnayot, porque son como las leyes que se hablaban más como de temas rituales del santuario, del Bet HaMikdash, que, bueno, no se fue transmitiendo tanto porque no era como tan importante al día. Y otras se incluyeron, ¿no? Otras se incluyeron en otras partes del Talmud. Entonces ya, ¿para qué es un tratado nuevo? Y lo metieron. Correcto. Hubo tratados que hablaban de 2 o 3 temas. Pero llegaron a un punto donde, necesitamos rabinos que tengan la capacidad de establecer la ley en su congregación, en su comunidad, o en su estado, en su país, o donde estuvieran ejerciendo, que pudieran tener el conocimiento de todo esto. Entonces se empezó a hacer resúmenes del Talmud, todavía dejando abiertas las cosas. Ese fue, por ejemplo, Rabenu Hananel, que hizo un pequeño resumen del Talmud, que todavía se puede encontrar en las versiones del Talmud actual. A la derecha se encuentra Rabenu Hananel, o Rabbi Yitzhak Alfasi, era uno de los maestros del propio Maimónides, que hizo un resumen del Talmud en su academia famosa de Lucena, que aunque todo el mundo piensa que Rabbi Yitzhak de Fez vivía en Fez, no, era de Fez, pero tenía una academia en Lucena, en España, junto a Córdoba, una cosa de la época de oro del judaísmo español, pero dejaban siempre esta parte abierta para que haya mayor debate. Entonces, Maimónides lo que dijo es, a ver, señores, necesitamos, ahora sí que por la época, por la pobreza en nuestra época, necesitamos un compendio donde simplemente tengamos qué se hace, cómo se hace y punto. Y quien quiera ir a investigar a profundidad, pues que estudie y lea el Talmud. Pero fue blanco de críticas terribles porque él estaba como cerrando. Lo que nadie nunca hizo, no lo hizo Moisés, no lo hicieron los profetas, no lo hicieron los autores del Talmud, de la Mishnah, del Talmud. Nadie se había atrevido a, esto es. Y de repente llegó Maimónides y dijo, esto es. Entonces, bueno, fue blanco de muchísimas críticas, pero entendió
que era una necesidad de la época. Y entonces, pues tenemos a los comentaristas de Maimónides, que son los que nos muestran la fuente de cada cosa, de dónde lo sacó Maimónides, y entonces vuelve a abrir todo y vuelve a hacer como un libro que ahora es tanto complementario como innovador, y a partir de Maimónides todos los siguientes legisladores judíos tomaron este formato de decir esto es lo que se tiene que hacer, y para mayores informes, para mayores detalles, ubica acá lo que dice el Talmud, la Mishnah, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, aquí tenemos una prueba. Este que ven aquí chiquito es uno de los grandes críticos y escribe su comentario ahí al ladito para discutirle a Maimónides y volver a abrir todo, ¿no? O sea, no es como él 100%, hay otras opiniones, hay otras discusiones y regresa al Talmud otra vez y velo desde el principio. Sí, eso es súper interesante. A ver, ¿qué tenemos aquí abierto, no? Para que nuestros amigos puedan tener una idea así como clarita. Hay una prohibición sobre la persona que quiere regresar a la mujer que divorció, si quiere volverse a casar con la primera esposa que tuvo. Hay una prohibición si es que esta mujer ya estuvo casada con otro hombre. Tal cual, pum. Sin darle vueltas, sin hacer demasiado análisis, sin poner fuentes, sin nada. Simplemente la Torah prohíbe volverte a casar con la mujer que fue en algún momento tu esposa, si es que se casó con otra persona y después se enviudó o se divorció de esa segunda persona. Y a veces te trae directo el versículo de la Biblia que dice eso, ¿no? A veces simplemente dice el versículo, ni siquiera mencionando a los rabinos del Talmud, que hicieron todo el debate y concluyeron eso. Que llegaron a esa conclusión, por supuesto. Claro. Bueno, después de Maimónides, tenemos a Rabbi Yosef Karo, uno de los grandes rabinos. Vivió en la tierra de Israel, en Tzfat. Nació en España. Nació en España y después se fue a Israel. Y él hace otra vez una réplica de lo que hace el Rambam, Maimónides, pero utilizando, ahora no el Talmud, sino utilizando a Maimónides y a otros dos legisladores posteriores de la época de Maimónides más o menos, ¿no? Y vuelve a hacer lo mismo. Y vuelve a citar y a hacer el compendio de todas las leyes de nuevo. Correcto. ¿Qué podemos rescatar? Pero bueno, es que aquí sumas, además, por ejemplo, tienes la opinión de Rabenu Asher, tienes la opinión de Rabbi Yaakov Tam, que eran legisladores al igual que el propio Maimónides, pero también tienes a todos los exégetas y los comentaristas del propio Talmud que a veces entre ellos no estaban de acuerdo. Entonces, si entre ellos no estaban de acuerdo, de nuevo, ¿cuál es la halajá? Según la opinión de quién andamos. ¿En qué casos tomamos la opinión más estricta? ¿En qué casos tomamos la opinión más leniente? Y eso depende también de reglas, no es lo que a cada quien se le antoje. Entonces, para poder llegar al final, hoy en día, a tener una base sobre lo que hacemos, pues está el Shulchan Aruch. Pero yo creo que lo que más hay que resaltar en todo esto es de que la Torah sigue abierta para la opinión de todas aquellas personas que tienen la preparación suficiente para opinar. O sea, no podemos de repente de la nada llegar y decir, yo eso que dijo Maimónides, la verdad es de que a mí no me late, porque yo sé más que él. Pues no, primero llégale un poquito a su nivel para poder discutir con él, empápate de todo lo que hay, y ahí sí puedes aumentar y puedes también opinar siempre que esté dentro de los límites de lo que es la halajá. A esto se le llama el judaísmo ortodoxo y es muy importante resaltarlo, porque ortodoxo ¿de qué? Seguimos la ley tal cual ¿de qué? De esto que es un universo vasto, gigantesco, pero que tiene sus límites. Llega un punto donde no simplemente puedes inventar algo que contradice la opinión de todos los sabios desde la Mishnah, el Talmud, la época del Rambam y los otros legisladores contemporáneos, el Shulchan Aruch, más aparte, para que podamos ver, aquí en el Shulchan Aruch no crean que se termina todo, ¿no? Tienes aquí la opinión del Shulchan Aruch y luego tienes
la opinión de su contraparte, que era el rabino Moshe Israelish, que muchas veces discute, y aparte tienes todas estas comentarios y respuestas de preguntas que le iban haciendo a varios rabinos en diversos lugares. Citados del Talmud también. Citados del Talmud, y tienes, bueno, es un mar, es algo gigantesco. Y cada vez que un judío quiere determinar la ley de algo, se tiene que meter a todo esto y a mucho más que tenemos por allá en la biblioteca, simplemente para decir, esto sí se hace, o esto no se hace, o esto se hace así, o esto se hace de la otra manera. Y cuando además bien sabes que las cosas no son perfectas, no todo es blanco o negro. Hay veces que tienes que determinar las cosas de acuerdo a la situación puntual que te tocó vivir en tu época. Y entonces, cada persona que te viene a preguntar también cierta cosa, cierta situación, tienes que determinar según esa persona y la situación en la que él está viviendo en ese momento. Y para eso tienes que tener todo este mar de información para poder legislar. Exacto. Por eso tienes leyes que son en el caso normal y leyes que son en casos que no son tan normales. A eso se le llama lejatejilá, las cosas que aplican en todos los casos a priori, sin ningún problema, o los casos que cuando ya se hizo algo que estaba fuera del lugar, ¿cómo lo arreglas? Bediabad, cuando ya sucedió algo, o cuando no te encuentras en la situación para buscar lo mejor. Cuando hablamos del shofar, ¿no? Decíamos que el mejor shofar, cuando tocamos en Rosh Hashanah, es el shofar del cuerno de un carnero. Pero ¿qué tal si no hubo cuernos de carnero donde tú estabas? Entonces, ¿qué puedes hacer en el caso que no lo tienes? Ahí se aplica toda esa gama y todo ese abanico de opiniones para poder legislar en casos específicos. En la modernidad vamos a hablar de la electricidad, vamos a hablar de los trasplantes, vamos a hablar de la prevención natal, vamos a hablar de la reproducción asistida. La reproducción asistida, todas estas cosas están en la ley judía, en el Talmud, en la Mishnah, en los libros de los legisladores como Maimónides, Rosh, etcétera. Y hasta hoy en día tenemos la oportunidad, incluso nosotros mismos, de poder determinar ciertas leyes de acuerdo a toda esta vasta información. Y la Torah está viva. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición de Las Cosas Como Son, sobre Talmud, sobre Torah escrita, Torah oral. De veras que vamos a seguir, esto no tiene fin, esto es inmenso y los esperamos en la siguiente edición. Muchas gracias. No olviden seguir mandándonos sus preguntas y sus comentarios, que ya ven que sí los atendemos y sí los analizamos a fondo para que nuestro proyecto siga mucho tiempo más junto con ustedes. Gracias por sus suscripciones, sus comentarios. Si no se han suscrito, adelante, están invitados a hacerlo en este momento y seguimos con mucha información más. Gracias por todo.